mujeres y los grupos masculinos, me voy a detener, esto es a forma solamente de ilustración, en las definiciones en las que aparece el término vestido. Todas las definiciones donde aparece el término vestido y que se refiere, por supuesto, a ropa asignada a uno de los sexos. Fijaros, no pretendo que os leáis, os lo he subrayado para que simplemente lo veáis. Yo creo que ya simplemente con el subrayado lo veis. Ellos están siempre singularizados por la clase, el oficio o el grupo social al que pertenecen. Fijaros, por ejemplo, en Brial, donde están los hombres de armas. En el grupo Compuerta, donde están los comendadores de las órdenes militares. En el grupo Esclavina, donde están los eclesiásticos. Pero ¿cómo están ellas? Ellas son las mujeres. Y no solo esto, insisto, esta es la segunda página, esta es la tercera. Es decir, que lo que he hecho, como os digo, es coger todas las definiciones donde aparece el término vestido. De las 14 entradas referidas a prendas femeninas en cuyas definiciones aparece la palabra vestido, en 10 es mujeres. Yo le pregunto a mis alumnas jóvenes, ¿enagua es algo que usamos las mujeres? ¿Tú sabes siquiera lo que es una enagua? ¿Qué es eso de que las mujeres usamos enaguas? Serán las mujeres en ciertos años, ciertas mujeres. Las religiosas usan enaguas. ¿Quiénes usan enaguas? ¿Quiénes usaban enaguas? Ni siquiera pone anticuado. Ahí está. En 25 acepciones que hacen referencia a prendas masculinas, solo en 2 ocasiones se representa a los hombres como grupo indiferenciado. En traje de ceremonia y en saya, que tenéis ahí. Saya, vestidura talar antigua, especie de túnica que usaban los hombres. Y ahí se supone que es todo el grupo humano antiguamente, puesto que están como grupo. Es decir, dicho de otra manera, 14 entradas referidas a prendas femeninas en cuyas definiciones aparece la palabra vestido. En 10 se representa al grupo femenino como indivisible, las mujeres. De las 25 definiciones de la palabra vestido, porque esto os puede sorprender, hay muchas más definiciones para vestidos masculinos que femeninos. Parece que los hombres visten más igual, pero no. Y es que, claro, forma parte de toda la exposición del poder, la ropa masculina. Entonces hay que diferenciar cuidadosamente porque la ropa, los vestidos están unidos al poder y a la diferenciación por el poder. Por eso hay muchas más definiciones de vestidos, de prendas de vestir masculinas que femeninas. Pero bien, a pesar de que hay muchas más, hay solo 10 referidas a mujeres, 25 referidas a hombres. En esas 25 no se habla de los hombres, sino se distingue claramente entre los hombres. Por tanto, veis como la categoría varón no tiende en el diccionario a aparecer como monolítica, ni la categoría hombres, sino fragmentada en identidades diversas a través de categorías que son identitarias en sí mismas. Aparecen los hombres de armas, los comendadores de las órdenes militares, los eclesiásticos, los religiosos, los estudiantes, los sacerdotes. ¿Veis por qué os decía que vestido y poder van unidos? Los príncipes, los señores, las cuadrillas de caballeros, los artistas de circo, los ladrones, los pastores, etc. Mientras que las mujeres somos, ¿qué somos? Mujeres. Y solo hay una diferenciación, señoras, y religión, religiosas. ¿Veis por qué os digo que el diccionario es el repositorio de la sociedad y, en concreto, de la sociedad patriarcal, que es de lo que a mí me interesa, lo que nos interesa en esta sala? Bien. Segundo, es decir, por una parte, hombres frente a mujeres. Segundo, asimilación de las mujeres a las hembras del reino animal. Esto es sorprendente y esto es absolutamente doloroso. El proceso de universalización de tipo centralista anterior, al que me acabo de referir, se refuerza en el creer por la asimilación casi absoluta de las mujeres a las hembras animales. Los varones, por contra, sistemáticamente son clasificados como grupos separados de los machos animales. 4 ejemplos lo ejemplifican sobradamente. Fijaros la diferencia entre vagina, algo que tenemos las hembras de los mamíferos, y pene, que tienen el hombre y algunos animales. Fijaros en otra definición aún más dura. Madre es la hembra que ha parido, es la hembra con respecto a sus hijos. Padre es el varón o el macho. Es el varón o el macho respecto a sus hijos. Definir a las mujeres como hembras significa definirlas en términos de una esencia animal que reduce a los efectos de la pura biología
especialmente porque esta construcción discursiva se asigna entradas relacionadas directamente con la reproducción, la sexualidad o el cuerpo femenino, sus glándulas, sus secreciones, su morfología genital. En el DRAE existen 234 voces en cuyas definiciones aparece el término hembra. De estas 200, denotan seres no humanos. De las 34 restantes, al menos 27 pueden referirse a hembras humanas. Sin embargo, el discurso del DRAE hace indistinguible las hembras no humanas de las humanas, al no existir separación referencial entre unas y otras. Ahí lo tenéis. No pretendo, por supuesto, que os leáis todos estos. La única definición es preñez y preñado. Sigo. ¿Veis? Nosotros somos hembras, ellos son varones o machos, hombres o machos. En contraste y en términos generales, el DRAE, en las pocas entradas referidas al cuerpo o a la sexualidad de hombres y otros animales machos, se separa expresamente a unos de otras. Podéis contrastar las entradas en las que aparece el término hembra anteriormente listadas con las siguientes, referidas a los hombres. El semen, del aparato genital masculino de los animales y de la especie humana. Antes nos decían de las hembras, no separaban, en ningún momento decían de las hembras humanas y de las animales. Éramos lo mismo, estamos ahí como hembras, mientras que ellos se hacen una clara distinción. Padre es varón o macho, padre es un animal macho y por extensión hermoso, y pene es el hombre de algunos animales. Veamos pues que a las mujeres el DRAE tiende a asignarles una esencia fija, inmutable, identificada con su biología sexual y su naturaleza, porque os recuerdo la definición de naturaleza que tenemos aquí. Se define especialmente en las hembras sexo condicional. El sujeto mujer se construye pues así, derivado de su condición sexual. Hembra, cuya inalterabilidad justificaría su especial tratamiento en el DRAE. Los ejemplos sé que son abrumadores, pero es que si no os lo traigo parece que estoy exagerando. Así veis lo que hay, que estoy hablando de la última edición del diccionario. Bien, voy al tercer punto que os quería hablar, la esencialización de las mujeres por su sexo-género en la denotación de su pertenencia a grupos nacionales, grupos étnicos, grupos religiosos, etc. Bien. La producción de las diferencias entre mujeres y hombres en el DRAE puede verse también en estas prácticas discursivas, cuando se construyen los subgrupos. Es decir, hasta ahora decíamos, bueno, las mujeres aparecemos como mujeres o aparecemos como hembras. Bien, pero hay veces que el diccionario no tiene más remedio que construir el grupo, subgrupos de mujeres. ¿Cómo lo hace? Y subgrupos de hombres. Y hemos visto que los hombres aparecen siempre en subgrupos. Rarísimamente aparecen como hombres, varones, machos. Bien, pues cuando existe la necesidad absoluta de romper el grupo homogéneo femenino, que tiende a aparecer, os he dicho, como homogéneo, pero cuando hay que dividirlo, en subgrupos el DRAE reinscribe la esencialización femenina gracias a la apropiación masculina del nombre del subgrupo y la identificación femenina en atención primordial a su sexo, especialmente en antropónimos geográficos, étnicos y religiosos. Es decir, los musulmanes son ellos. Nosotros somos mujeres musulmanas. Parece una tontería, no lo es, en absoluto, para nada. Aquí tenéis un ejemplo. Primero, musulmana es suficiente, es redundante. La cacareada economía lingüística que si dices chicos y chicas se rompe, en el DRAE no importa nada. Mujer musulmana, mujer árabe, mujer judía, mujer panameña, mujer indígena, mujer... Sobra mujer, pero es la manera de que el grupo nominal, acordaros, el núcleo del grupo nominal es mujer, eso que compartimos, esa esencia compartida por todos. Y luego, eres panameña, eres musulmana, eres judía, pero lo fundal es mujeres. Esto, por supuesto, tiene un efecto cognitivo importantísimo, y es que el grupo, ellos no son hombres musulmanes, ellos son musulmanes. Es decir,
identidad es suya. Y tú estás ahí como invitada, porque tú eres mujer musulmana. Los musulmanes son ellos. Lo vais a ver una vez más, voy a intentar que lo veáis con ejemplos. Aquí, el chador. El chador es el velo con que se cubren las musulmanas. Mujeres sobran. Musulmanas habría bastado, especialmente porque no hace mención al sexo masculino en entradas que únicamente pueden referirse a varones musulmanes. Fijaros, por ejemplo, en el muédano. Sabemos, en nuestra cultura, que dentro de la religión musulmana no puede ser, no hay almuédanas, ni hay moravitas, ni hay muecinas, solo pueden ser varones. En mujeres musulmanas tenemos el uso redundante del término mujeres, núcleo de grupo nominal, mientras que en los varones, donde podría resultar importante apuntar que solo varones pueden serlo, no se nos dice. Es decir, esa confusión entre cuando es general, abarca a hombres y a mujeres, y cuando no es general y abarca solo a hombres, forma parte de esa ambigüedad por la cual a nivel simbólico los varones pueden seguir detentando la propiedad de los grupos, de los subgrupos, de la identidad. Lo vemos en más ejemplos. Por ejemplo, Huenape es una cesta en la cual las indígenas llevan a los niños en su pecho. Y Campilán es un sable que usan los indígenas. Podríamos decir los indígenas y las indígenas. No nos lo aclaran, pero siempre, sin embargo, nos redundan en que son las mujeres indígenas las que usan el guanepe. Y esto lo vemos en montones de ejemplos, como os he dicho, no os quiero hartar, pero en mujeres árabes, en mujeres indias, en mujeres panameñas, tengo aquí mujeres indígenas, etcétera, etcétera. Es decir, y siempre iguales, frente a entradas referidas solo a varones, ellos son los indígenas, los panameños, los indios, los árabes, los judíos, ellas son las mujeres indias, las mujeres. Entonces, este es un mecanismo. Hay que dejar claro que la principal función de esta posición, mujeres indígenas, o mujeres musulmanas, o mujeres panameñas, o mujeres indias, o mujeres judías, etc., no es comunicativa. Es decir, solamente con decir indígenas, panameñas habrías bastado. Tiene una función clasificatoria, constructora del posicionamiento femenino. Nos están posicionando. Si teóricamente el género gramatical femenino no engloba al masculino, pero el masculino puede o no englobar al femenino, y si la motivación de uso fuera puramente informativa, denotativa y aclaratoria, se diría las musulmanas y los musulmanes varones. El hecho de que no sea así, sino al contrario, demuestra que fundamentalmente es este un mecanismo de posicionamiento social del sexo femenino. Si las características textuales que he escrito antes, es decir, la homogeneización en base al sexo y la asimilación con las hembras animales, construyen a sujetos femeninos idénticos en su esencia, esta nueva simetría textual contribuye a posicionar al sujeto femenino en una situación secundaria en el orden simbólico, precisamente a construirlo como mujer por encima de cualquier otra consideración, fuera de los límites de lo social, que sería la asignación de origen geográfico, etnia, religión, etc. Mientras que los hombres se les asigna por encima de todo en los límites de lo social, dentro, de lo social. Y esto se ve aún más en la cuarta característica que quería mencionar, que es la existencialización de las mujeres en los grupos profesionales. Este es el cuarto mecanismo discursivo sexista y asimétrico al que recurre el TRAE, atiende a la ficción, porque es una ficción clasificatoria de mujeres y hombres profesionales. Es decir, etiqueta distinta, de forma distinta, arbitrariamente a unas y a otros. Y con ello contribuye a la categorización separada de unas y otros profesionales. Y es una tendencia, gracias a Dios, esta tendencia no es la única en el TRAE, esta tendencia está empezando a cambiar en el TRAE y forma parte de este proceso de cambio al que antes me he referido. La tendencia es a asignar nombres profesionales, títulos, cargos y actividades a los varones